Hoy os traigo mi análisis de calendario para las jornadas 20 que aún no ha terminado, la jornada 21, la jornada 22, la 23 y la 24. Un mes desde que publico este vídeo. Entonces, vamos a empezar con los equipos de abajo arriba. Empezamos con el Real Oviedo, que se enfrenta hoy a las 6:30 al Osasuna en su campo. En la jornada 21 se enfrenta al Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou. En la jornada 22 se enfrenta en casa al Girona. En la jornada 23 se enfrenta al Rayo Vallecano en Vallecas y en la jornada 24 se enfrenta al Athletic Club en el Carlos Sartiere. Empezamos con el primer partido que hemos dicho, que es contra Osasuna, que se enfrenta hoy, que vamos a ver qué puede sacar de ahí, pero no nos importa para el análisis del calendario. En la jornada 21 se enfrenta, como hemos dicho, al Fútbol Club Barcelona. La verdad que es casi una derrota asegurada, a no ser que haya mucha sorpresa. Por lo tanto, ya es un partido muy difícil. En la jornada 22, ¿qué tiene? Otro partido bastante complicado, pero que igual puede sacar un empate o incluso una victoria si juega bien en el Carlos Tartiere frente al Girona. En la jornada 23 se enfrenta, como hemos dicho, al Rayo Vallecano en su casa, en la casa del Rayo Vallecano. Por lo tanto, hay un empate igual saca, pero lo más normal sería que pierda. Por lo tanto, llevamos una derrota frente al Barcelona. Frente al Girona podemos pensar que pueden sacar un empate. Frente al Rayo, para mí, es otra derrota bastante clara. Y en la jornada 24 se enfrenta, como he dicho, al Athletic Club en el Carlos Tartiere, que como mucho pues sacan un empate. Entonces, como mucho, yo creo que tenemos dos derrotas y dos empates. Por lo tanto, esto es calendario malo y ya veremos luego si lo podemos bajar, pero muy complicado, la verdad. Seguimos con el Elche. Se enfrenta en la jornada 21 al Levante, en su campo, en el campo el Levante. En la jornada 22 se enfrenta al Fútbol Club Barcelona en el campo del Elche. En la jornada 23 se enfrenta a la Real Sociedad en el Real Arena. Y en la jornada 24 se enfrenta al Osasuna en el campo del Elche. Por lo tanto, tenemos jornada 21, un partido que va a estar muy igualado contra el Levante. Podemos pensar ahí un empate, sí, un empate, incluso una victoria. No es mal partido. En la jornada 22 se enfrenta al Fútbol Club Barcelona. Lo más normal es una derrota, pero incluso un empate puede sacar. La verdad que el Elche juega muy bien. En la 23 tenemos frente a la Real Sociedad. Un empate puede sacar, pero es que la Real Sociedad en casa es muy complicada. También, vamos, un empate. Si saca una victoria sería bastante top, pero no creo que lo consigan. Y en la 24 contra los Asuna en casa, que para mí eso es una victoria. Entonces, como hemos dicho, tenemos un empate frente al Levante, yo diría que una derrota frente al Barça, un empate frente a la Real y una victoria frente a los Asuna. Para mí esto es un calendario normal. Contra el Levante lo pondría bastante arriba, pero luego ya Barça, Real Sociedad, no son muy buenos calendarios y luego el Osasuna que es muy bueno. O sea, teníamos dos posibles victorias y dos derrotas. O una derrota o un empate. Igual luego lo subimos un poco, pero no creo que lo subamos. Seguimos con el siguiente equipo, que es el Levante. Se enfrenta en la jornada 21, como hemos dicho, al Elche, en su casa. En la jornada 22 se enfrenta al Atlético de Madrid, pero en su campo. Igual pueden rascar algo, pero sería muy complicado. En la jornada 23 se enfrenta al Athletic Club en San Mamés y en la jornada 24 se enfrenta al Valencia en su estadio. O sea, tenemos un partido muy igualado frente al Elche. Una casi derrota asegurada contra el Atlético de Madrid si no pasa nada raro. Una posible derrota también en San Mamés frente al Athletic Club, pero ya sabemos que el Athletic Club no viene nada bien. Y en la jornada 24 un partido muy igualado frente al Valencia. Por lo tanto, yo por lo que hemos dicho, lo pondría en calendario normal tirando a malo. Lo podemos dejar en normal por si pasa alguna sorpresa. Igual lo bajamos luego, pero yo creo que en normal de momento está bien. Seguimos con el Sevilla. Se enfrenta la jornada 21 al Athletic Club en el Sánchez Pizjuán. Un partido que algo puede sacar el Sevilla, pero viene bastante mal el Sevilla. En la jornada 22 se enfrenta al Mallorca en Son Moix. Un partido también bastante igualado.
En la jornada 23 se enfrenta al Girona Fútbol Club en el Sánchez Pizjuán. El Girona viene bastante mejor que el Sevilla, pero quién sabe, ahí dentro de 2 semanas igual el Sevilla empieza a coger ritmo y puede ganar este partido. Y en la jornada 24 al Deportivo Alavés en el Sánchez Pizjuán también. O sea, tiene un partido en casa frente al Athletic Club, fuera de casa frente al Mallorca, otro en casa frente al Girona y otro en casa frente al Deportivo Alavés. Son 3 partidos en casa. Contra el Alavés, la verdad que no es muy buen partido para el Sevilla. Y los otros para mí son partidos que igual un empate puede sacar, pero bastante complicado. Por el hecho de jugar en casa lo voy a poner normal. Y por esa última jornada contra el Alavés. Pero igual lo bajo un poco. Luego, vamos con el calendario del Girona. Tenemos jornada 21 frente al Getafe. Muy buena jornada para el Girona. En casa encima. Jornada 22 frente al Oviedo. Otra muy buena jornada para el Girona en el Carlos Artiere. Jornada 23 frente al Sevilla. Otra buena jornada si el Girona sigue como viene. Y en la jornada 24 frente al Barça en Montjuic. O sea, son 3 muy buenas jornadas y una jornada muy mala. Para mí el Girona es claramente un calendario muy bueno. Tiene posible victoria frente al Getafe. Otra posible victoria frente al Oviedo. Otra posible victoria frente al Sevilla. Y luego una derrota que diría yo frente al Fútbol Club Barcelona. O sea, para mí calendario muy bueno, bastante claro del Girona. Seguimos con el Alavés. Se enfrenta en la jornada 21 al Betis, en su casa, en la casa del Alavés. En la jornada 22 se enfrenta al Español, en Cornellá. En la jornada 23 se enfrenta al Getafe, buena jornada. Y en la jornada 24 se enfrenta al Villarreal, no, al Sevilla. Entonces tenemos un partido en casa frente al Betis que va a estar apretado, igual consiguen un empate. Un partido en Cornellá, que para mí lo debería ganar el Español, pero quién sabe, porque la verdad que el Español acaba de pinchar contra el Girona. Para mí esto sería una derrota, un empate, una derrota llevamos. Luego, en casa frente al Getafe, para mí una victoria, puede ser 1-0 o algo así. Y fuera de casa frente al Sevilla, que hemos sacar un empate. O sea, para mí serían 2 empates, una derrota, una victoria. Esto es claramente un calendario normal y lo pondría por delante del... Sí, por delante del Levante. Sí, yo lo pondría aquí. Yo creo que ahí está perfecto. Vamos con el siguiente equipo, el Español de Barcelona. En la jornada 21 se enfrenta al Valencia fuera de casa, en el estadio del Valencia. En la jornada 22 se enfrenta al Alavés, un partido que debería ganar el equipo de Barcelona. En la jornada 23 se enfrenta al Villarreal en la Cerámica, un partido que la verdad va a ser muy complicado para el Español. Y en la jornada 24 se enfrenta al Celta en Cornellá. Entonces tenemos posible victoria en el campo del Valencia. Luego, una bastante probable victoria en el campo del Alavés. Luego, un partido muy complicado frente al Villarreal y un partido muy complicado frente al Celta, pero al ser en Cornellá igual yo le puedo dar como favorito al Español, pero la verdad que el Celta lo está haciendo muy bien esta temporada. Así que yo lo pondría en calendario normal y el mejor del calendario normal, la verdad. Para mí este calendario es muy bueno para el... O sea, no es muy bueno, no lo subiría muy bueno, pero es bueno. No es mal calendario para el Español. Seguimos con el Getafe. Tenemos el primer partido de la jornada 21 contra el Girona, en Montilivi. En la jornada 22, frente al Celta en el Coliseo. En la jornada 23, en el campo del Alavés, fuera de casa. Y en la jornada 24, se enfrenta al Villarreal en casa. O sea, para mí es una posible derrota en Montilivi, otra posible derrota en el Coliseo frente al Celta, igual le podemos dar un empate, pero no creo. Un posible empate, pero la verdad que puede ser derrota frente al Alavés en su campo. Y una derrota bastante clara frente al Villarreal, aunque sea en el Coliseo. O sea, para mí es calendario horrible para el Getafe. Yo no recomendaría comprar nada del Getafe. Seguimos con el Valencia, que tenemos
Para empezar, un primer partido en la jornada 21 frente al Español en su casa, en la casa del Valencia. Luego, en la jornada 22, tenemos un partido frente al Betis en el campo del Betis, que ahora mismo está jugando en la Cartuja. En la jornada 23 seguiría con un partido frente al Real Madrid, pero sí que es verdad que es en el campo del Valencia. Y en la jornada 24 se enfrentaría al Levante en el campo del Levante. O sea, es un calendario complicado, no es un calendario fácil. El primer partido frente al Español, podríamos decir que es un posible empate, pero yo doy como favorito al Español. En la jornada 22, como hemos dicho, frente al Betis en la Cartuja, para mí una derrota casi asegurada. En la jornada 23 frente al Real Madrid, que aunque venga muy mal, esto lo tiene que ganar el Real Madrid, aunque ya sabemos que al Real Madrid se le complica bastante el estadio del Valencia. Y en la jornada 24 frente al Levante, que ahí puede ser un empate. Para mí es calendario malo para el Valencia. No veo que el Valencia venga bien. Lo vamos a poner por delante del Oviedo. No veo que vengan bien. No veo que mejoren. No hay ningún jugador así que me interese mucho aparte de Pepelu, la verdad. Incluso Copete puede estar bien, pero muy complicado el calendario del Valencia. Seguimos con la Real Sociedad de Matarazzo, que ha mejorado frente a la anterior Real Sociedad. Así que vamos a ver los partidos que tiene. Tenemos jornada 21 frente al Celta, pero juega en el Real Arena. En la jornada 22 se enfrenta al Athletic Club, el derbi vasco, en San Mamés. Un partido que nunca puedes predecir lo que va a pasar porque es muy complicado. Siempre se iguala un montón. En la jornada 23 se enfrenta al Elche en el Real Arena y en la jornada 24 se enfrenta al Real Madrid en el Bernabéu. Entonces tenemos un posible empate la primera jornada contra el Celta, pero yo doy como favorito al Celta, a no ser que la Real Sociedad venga mejor. Podemos decir un empate, venga, vamos a decir un empate. En la jornada 22, frente al Athletic Club en San Mamés, ahí no sé qué deciros, puede ser un empate, la Real Sociedad viene mejor, pero el Athletic Club tampoco es que lo haga nada mal. O sea, al revés, es que lo está haciendo bastante mal, pero quién sabe, en un derbi vasco es complicado que pues acertar el resultado. En la jornada 23, frente al Elche, un Elche fuera de casa que suele bajar bastante y la Real Sociedad en casa se suele hacer fuerte. Podemos dar una victoria aquí. Y en la jornada 24 se enfrenta al Real Madrid, que para mí esto es una derrota asegurada. Pues yo estoy por ponerlo en calendario normal. No me parece que tenga ningún muy buen partido, pero tampoco malos. La Real menos el del Madrid. Vas a ponerlo en normal, pero de los últimos. Incluso por delante del Sevilla igual, por aquí lo pondré yo. No es que tenga muy mal calendario, tampoco muy bueno, tiene algún partido que puede hacerlo bastante bien, pero no me inspira mucha confianza. Vamos con el Mallorca, un equipo que no viene nada bien, que está ahora mismo jugando frente al Athletic Club. Se enfrenta en la jornada 21 a el Atlético Madrid en el Wanda. Un partido que es casi una derrota, a no ser que pase algo inusual. En la jornada 22 al Sevilla en Son Moix. Un partido que deberían ganar los del Mallorca, pero a ver cómo viene Sevilla. O sea, una derrota y una victoria, podríamos decir. Luego, en la jornada 23 frente al Barcelona, en el Camp Nou encima, otra derrota casi asegurada. Y en la jornada 24 frente al Betis en Son Moix. Para mí son dos derrotas claras contra el Atleti y el Barça, un posible empate frente al Betis, pero yo veo al Betis arrollando a este Mallorca. O sea, otra derrota, tres derrotas y luego un partido muy igualado frente al Sevilla. Para mí es otro mal calendario, incluso peor que el del Oviedo. Yo lo voy a poner por aquí. Vamos con el siguiente equipo que es el Osasuna. Tenemos su primer partido de la jornada 21, que va a ser el segundo de la jornada. Enfrenta al Osasuna y al Rayo Vallecano en Vallecas. Un partido bastante igualado, pero yo doy como favorito al Rayo Vallecano, ya que en casa se hace fuerte y justo el Osasuna fuera de casa no consigue buenas puntuaciones. Luego se enfrenta al Villarreal. Es verdad que se enfrenta en casa, pero el Villarreal es una locura como está jugando este año. Luego tenemos en la jornada 23 se enfrenta al Celta en Balaídos, otro partido muy complicado.
Y en la jornada 24 al Elche en el campo del Elche. O sea, otro partido muy complicado. Tenemos entonces una posible derrota en Vallecas, otra posible derrota en casa frente al Villarreal, otra posible derrota en Balaidos frente al Celta y otra posible derrota en el campo del Elche. O sea, esto es otro calendario malo para los Asuna. No parece nada buen calendario. Sí que es verdad que mejor que el Mallorca. Mejor. Es que viendo los Asuna partidos en casa es fuerte. Sí, lo podemos poner aquí. En calendario malo, pero el mejor de los malos. Luego tenemos al Rayo Vallecano. Vamos con ello. Tenemos el primer partido frente a los Asuna, como acabamos de decir. Para mí una victoria del Rayo Vallecano. En la jornada 22 se enfrenta al Real Madrid en el Bernabéu. Partido que debería perder el Rayo Vallecano. En la jornada 23 se enfrenta al Oviedo en casa, muy buen partido para el Rayo. Y en la jornada 24 se enfrenta al Atlético de Madrid en Vallecas. Otro mal partido para el Rayo. Entonces tenemos una posible victoria frente a los Asuna, luego una bastante probable derrota frente al Madrid, otra posible victoria frente al Oviedo y otra bastante posible derrota frente al Atlético de Madrid. O sea, para mí esto es un calendario normal y es justo lo normal. 2 victorias, 2 derrotas para mí. Y muy buenas victorias, así porque creo que las victorias pueden ser de Olin. Le vamos a poner el mejor equipo de los normales. Seguimos con el siguiente equipo, el Celta. Se enfrenta en la jornada 21 a la Real Sociedad en Anoeta. En la jornada 22 se enfrenta al Getafe en el Coliseo. Dos partidos complicados. En la jornada 23 a los Asuna en casa, un muy buen partido para el Celta. Y en la jornada 24 al Español en Cornellá, otro complicado partido. Entonces para mí son frente a la Real posible derrota, posible empate. En el Coliseum lo mismo. O sea, aquí ya dos partidos normalitos. Jornada 23, hemos dicho frente a los Asuna. La verdad que en casa, siendo un muy buen partido para mí este para el Celta. Y jornada 24 se enfrenta al Español en Cornellá. O sea, son dos partidos normalitos. Uno yo creo que bastante malo frente al Español en Cornellá y uno bastante bueno frente a los Asuna en Balaídos. Para mí vuelve a ser un equipo normal y yo le pondría por detrás del Español, sí. Me parece mejor que el del Elche, pero el Español yo creo que tiene un mejor calendario. Pero la verdad que el Celta viene muy bien y puede sacar muy buenos resultados de estos partidos. Seguimos con el Real Betis Balompié. Tenemos jornada 21. Se enfrenta al Alavés en el campo del Alavés. Muy buen partido para el Betis, aunque el Alavés en casa sabemos que se hace muy fuerte. Luego se enfrenta al Valencia en el campo del Betis, que ahora mismo es la Cartuja. Muy buen partido para el Betis. Vamos, dos muy buenos partidos. Vamos con la jornada 23 se enfrenta al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, un mal partido para el Betis. Y en la jornada 24 al Mallorca en Son Moix. O sea, para mí esto me parece un muy buen calendario para el Betis, sobre todo en los ataques. Sí que es verdad que la defensa puede ser que encajen en algunos partidos, pero vamos, por delante del Girona incluso, muy buen calendario para el Real Betis. Seguimos con uno de las revelaciones, con un equipo revelación de este año, lo está haciendo muy muy bien, va tercero por delante del Atlético de Madrid, que es el Villarreal. Tenemos la jornada 21 se enfrenta al Real Madrid en su campo. Partido muy igualado, pero yo creo que se llevará al Madrid, sobre todo por los jugadores que tiene. Luego tenemos en la jornada 22 se enfrenta a los Asuna en el campo de los Asuna. Partido complicado, pero que lo puede ganar el Villarreal. O sea, podemos decir una derrota, un empate y luego una posible victoria frente a los Asuna. En la jornada 23 se enfrenta al Español, pero en la Cerámica, otra probable victoria del Villarreal. Y en la jornada 24 se enfrenta al Getafe en el Coliseum. Entonces son una posible derrota, posible victoria, posible victoria frente al Español y posible victoria. O sea, para mí también es un calendario muy bueno, quitando ese partido frente al Real Madrid, pero yo lo pongo por delante del Betis. Seguimos con una de las decepciones de esta temporada, que es, sí o sí, el,
el Athletic Club de Ernesto Valverde. Se enfrenta jornada 21 al Sevilla, en el Sánchez Pizjuán. Luego tenemos, en la jornada 22, se enfrenta a la Real Sociedad en San Mamés, un derbi vasco muy igualado. Jornada 23, al Levante en casa, un partido que deberían sacar adelante. Y jornada 24 al Oviedo, en el Carlos Tartiere, otro partido que deberían ganar. Entonces tenemos dos posibles victorias, un posible empate que no se sabe muy bien lo que va a pasar en la jornada 22, y en la jornada 21 hemos dicho una otra posible victoria, un empate. Mira, yo si fuese el Athletic Club de otros años lo ponía muy bueno, pero viendo cómo está esta temporada, hay que ponerlo sí o sí en calendario normal. Y para mí, por detrás el Español. Yo creo que ahí está perfecto. Sí, yo creo que ahí está perfecto. Y seguimos con los últimos tres equipos. El primero de ellos, el Atlético Madrid. Jornada 21 frente al Mallorca en el Wanda. Partidazo para el Atlético Madrid. Jornada 22 frente al Levante en el campo del Levante. Otro buen partido, aunque el Levante en casa es complicado. Jornada 23 se enfrenta al Betis en casa. Partido muy igualado, pero para mí se lo debería llevar el Atlético Madrid. O sea, llevamos ya tres posibles victorias. Jornada 24 frente al Rayo Vallecano en Vallecas. Un partido resultado corto, diría yo. O sea, para mí es muy buen calendario. Por delante del Betis, sí. Quitando algún partido complicado, pero es muy buen calendario. Luego tenemos jornada 21. Bueno, vamos, con el Real Madrid. Jornada 21 frente al Villarreal en la Cerámica. Un partido de ataque sobre todo, muy igualado. Para mí se lo debería llevar el Real Madrid, pero quién sabe. El Villarreal puede dar la sorpresa. O sea, partido complicado. Jornada 22 frente al Rayo Vallecano en casa. All-in del Real Madrid, casi seguro. Jornada 23 frente al Valencia, aunque le cueste un poco, yo creo que el Valencia este año viene muy mal. Otro all-in del Real Madrid. Y jornada 24 frente a la Real Sociedad en el Bernabéu. Sí que es verdad que no es buen partido porque la Real Sociedad no viene mal, pero aún así otro all-in. O sea, son tres victorias y un partido complicado. Calendario muy bueno, pero yo creo que peor que el del Atleti. Y vamos con el campeón de liga de la anterior temporada, perdón, que es el Fútbol Club Barcelona. Empezamos, jornada 21 frente al Oviedo. Partidazo para los de Hansi Flick. Jornada 22. Se enfrenta al Elche. Sí que es verdad que no va a ser un partido fácil, pero lo debería ganar el Barça, otro buen partido. Jornada 23. Se enfrenta al Mallorca en el Camp Nou. Partidazo para los de Hansi Flick. Y jornada 24 se enfrenta al Girona en Montilivi, pero ya sabemos que al Barça Montilivi no se le suele dar muy mal. A pesar de que ya sabemos que esta temporada el Girona le complicó mucho al Barça, que tuvo que ganar con el gol de Araujo al último minuto. Así que para mí es el mejor calendario de todos, el del Fútbol Club Barcelona. Si podéis fichar jugadores del Fútbol Club Barcelona, hacedlo cuanto antes, porque es un muy buen calendario y el Barcelona tiene que sacar incluso los 12 puntos de 12 este calendario y seguir con su racha de victorias, aunque ya sabemos que es muy complicado y por ejemplo contra el Elche podría perder algún punto. Entonces, espero que os haya gustado. Este es mi análisis de calendario para la jornada 21, 22, 23 y 24. Intentad basaros en estos equipos y no comprar sobre todo el Getafe, Mallorca, Oviedo, que tienen partidos muy complicados. Y sobre todo ir a por Atlético, Barça y Madrid, incluso Real Betis, Villarreal y Girona, que son muy buenos equipos para estas próximas jornadas.